que en primer lugar tenemos que identificar qué es lo convencional y qué es lo no convencional. Normalmente en Colombia se habla de yacimientos no convencionales o hidrocarburos no convencionales cuando se trata del tema del fracking. Hay que aclarar que el término fracking es un extranjerismo que ha sido mal traducido y que oficialmente no aparece en ningún contrato de los que ha firmado la Agencia Nacional de Hidrocarburos para la explotación de uno de los tipos de yacimientos no convencionales que existen, que es la roca generadora, a través de la aplicación de dos tecnologías no convencionales, que es lo que se conoce como fracking. En los contratos no aparece la palabra fracking, sino aparece yacimientos no convencionales mediante la técnica de estimulación hidráulica o fracturamiento hidráulico. Pero no es lo mismo el fracturamiento hidráulico que el fracturamiento hidráulico multietapa a través de pozos horizontales desde plataforma multipozo aplicado a un tipo de roca, de roca especial que es la roca generadora, y que lógicamente es un tipo de yacimiento no convencional de varios tipos que hay. Entonces, la normatividad que se ha expedido en Colombia tampoco habla de fracking. Uno lee, por ejemplo, el decreto 30034 del 2013, la resolución 9341 del 2014, que son las normas que están suspendidas por el Consejo de Estado a raíz de una medida cautelar y una demanda que se instauró sobre la explotación de este tipo de yacimientos. Entonces uno se lee las normas, lo mismo que el decreto 328 que le da vía libre a los pilotos que llaman del fracking, tampoco aparece la palabra fracking. O sea, la palabra fracking inclusive uno la busca en el diccionario para su traducción y no traduce nada, ¿sí? No traduce porque fracturamiento es fracking, ¿sí? Es fracturing, no es fracking. Entonces ese término fracking se lo inventaron y lo copiaron de los medios de comunicación de Estados Unidos, y muchos confunden el fracking con el fracturamiento hidráulico porque son términos muy parecidos, pero lógicamente fracking no traduce fracturamiento hidráulico. Entonces nosotros podemos tener hidrocarburos convencionales y no convencionales. Cuando se habla de hidrocarburos convencionales y no convencionales, los hidrocarburos convencionales son aquellos que tradicionalmente se han venido explotando porque cierran financieramente el negocio. Un hidrocarburo no convencional es aquel que no cierra financieramente el negocio. Tiene que darse un precio alto para que se pueda explotar. Por ejemplo, antes de los años 2004, 2003, producir los crudos pesados de Rubiales, de Castilla, de Chichimene, que tienen más de 6.000 centipoises de viscosidad a menos de 15 grados API, pues estos crudos no cerraban financieramente y eran considerados hidrocarburos no convencionales. Ya cuando el precio del crudo supera los $50, se hace rentable explotarlos y estos hidrocarburos dejaron de ser no convencionales y pasaron a ser convencionales. Y ahí obviamente no se está hablando de fracturamiento hidráulico, ni de pozos horizontales, ni de roca generadora, ¿sí? Son yacimientos convencionales, que esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Hay yacimientos convencionales y hay yacimientos no convencionales. Y cuando uno diferencia un yacimiento convencional de uno no convencional, tiene que ver con las propiedades petrofísicas de la roca. El hidrocarburo, entre convencional y no convencional, su diferenciación la da es el cierre financiero.
¿sí? Como ya le expliqué. Y el yacimiento, el que sea convencional o no convencional, lo da es las propiedades petrofísicas de la roca. Entonces, un yacimiento no convencional es un yacimiento que no tiene las propiedades adecuadas, por ejemplo, de permeabilidad para que el crudo fluya desde largas distancias a través de la roca hasta el pozo. Entonces, las rocas generadoras, por ejemplo, tienen permeabilidades de nanodarcis, una permeabilidad casi cero, por lo cual el crudo no fluye hacia el pozo y obvio, pues no se puede producir mientras no exista una tecnología que permita hacerlo. Entonces, la roca generadora, así como, por ejemplo, las arenas bituminosas, las arenas apretadas, carbonatos apretados, existen también en el fondo marino hidratos de gas, gas congelado en el fondo del mar, metano congelado, que tampoco no hay tecnología para explotarlos. Sí existen y hay grandes reservas en el mundo, pero todavía no se tiene cómo extraerlos. Lo mismo, hay gas asociado a mantos de carbón, ¿sí? Que es difícil su extracción. Hasta ahora se están implementando tecnologías como la perforación horizontal y el fracturamiento hidráulico multietapa para extraer ese gas. Entonces, todos estos yacimientos son yacimientos no convencionales. Un yacimiento convencional es aquel que el crudo fluye fácilmente de la roca hacia el pozo y por lo cual pues se puede explotar. Ahora, cuando hablamos de tecnologías, hay tecnologías convencionales y no convencionales. Por ejemplo, la perforación con mesa rotaria, con broca, con lodo de perforación, que es lo que conocemos como taladro convencional, con rotaria, como su nombre lo indica, esa es tecnología convencional, que es como se vienen haciendo los pozos desde 1901 hacia acá, pero en los años 80 aparece una tecnología desarrollada por el Instituto Francés del Petróleo, que es el famoso turbodrill, hoy llamado motor de fondo, con el cual se puede perforar sin necesidad de rotaria, o sea, sin necesidad de rotar la tubería desde superficie, sino que la presión del lodo abajo en un rotor que hay antes de la broca, al pasar por el rotor, rota, hace rotar un eje y en la punta del eje está la broca. Entonces, lo único que rota es la broca. Eso se llama hoy motor de fondo y eso es lo que permite hacer la perforación horizontal. Si no fuera por esa tecnología, que es la tecnología de punta y esa ya es una tecnología no convencional, pues no se podrían hacer pozos horizontales porque obviamente si la tubería rotara, pues no se podría hacer un ángulo de 90 grados, que es para poder perforar horizontalmente una roca, o sea, perforar a través de la roca horizontalmente, más no atravesarla verticalmente. Igualmente en los años 80, en el año 83, se desarrolló otra tecnología que fue el, el top dry. El top dry es una tecnología que tiene un motor un motor hidráulico, un PowerPoint, una cabeza hidráulica, que ya no necesita tampoco rotaria. Aquí sí se rota la tubería, pero con este sistema de top dry que aparece en los años 80 se permitió llegar a mayores profundidades, porque la roca generadora pues está más profunda que la roca almacenadora donde el crudo se ha venido extrayendo tradicional o convencionalmente. Entonces, cuando ya aparecen estas tecnologías del top dry para llegar a mayores profundidades y se pueden hacer pozos horizontales, entonces ya con el top dry se puede llegar a la roca generadora, que es un tipo de yacimiento no convencional y se puede perforar horizontalmente. Y unido a eso, a una tecnología convencional, que es el fracturamiento hidráulico, que ese sí data o viene desde 1947, se empezó a utilizar en Kansas, en Estados Unidos, y se ha utilizado aquí en Colombia en muchos campos convencionales,
porque esa tecnología sí es convencional, el fracturamiento hidráulico sí es convencional. El 80% de los pozos de Cusiana, Copiagua, Pauto, Floreña, Volcanera en el Piemonte Llanero se han fracturado. En Guando, todos los pozos de Guando se han fracturado. En las Siria Infantas, Castilla, en Chichimene, todos esos pozos se han fracturado. No todos, pero aquellos que tienen daño en la formación y problemas en la producción, pues lo fracturan. Entonces ya cuando uno une esas tecnologías, dos no convencionales como el top dry, más la perforación horizontal y el fracturamiento hidráulico, o sea, tres tecnologías unidas y aplicadas a un tipo de yacimiento no convencional, que es la roca generadora. Esas tres tecnologías aplicadas a la roca generadora en su conjunto, eso es fracking. Eso es fracking en su conjunto. Entonces, para poder tener claridad sobre estos conceptos, pues se solicitó a través del Congreso de la República, donde, repito, soy asesor, y a través de la Comisión Quinta del Senado con la senadora Sandra Ortiz, hicimos un derecho de petición a la ANLA con un cuestionario que fue respondido el 25 de septiembre del 2019. Ahí está subradicado. Y con base en eso, pues la NH dejó claro, y obviamente pues no les voy a mostrar todo lo que respondió, pero se le preguntaba la diferencia entre la aplicación de la tecnología de fracturamiento hidráulico en roca almacenadora, que son los yacimientos convencionales, o en yacimiento no convencional, o sea, en roca generadora. Entonces ahí se le preguntaba textualmente, por favor indicar las diferencias que existen entre la tecnología de fracturamiento hidráulico en roca almacenadora o yacimiento convencional y el fracturamiento hidráulico en roca generadora a través de pozos horizontales o fracking. Entonces, la tecnología de fracturamiento hidráulico, dice la NH en su respuesta, tanto en yacimiento convencional como en yacimiento de roca generadora no convencional, es la misma tecnología. Entonces, cuando ya va a un yacimiento no convencional tipo roca generadora, ya es otro cuento, porque esta tecnología ya se aplica lógicamente en forma de múltiples etapas, mientras que el fracturamiento hidráulico en un yacimiento convencional se le hace solo una etapa de fracturamiento, y averiguando con la industria, especialmente con Ecopetrol, cuánto es el espesor máximo de fracturamiento, por ejemplo en Cusiana, es de 80 pies, más o menos 30 metros de espesor, y es una sola etapa de fracturamiento y pare de contar, y se hace utilizando polímeros. Estos polímeros no se usa agua, ¿sí? Y obvio, como es una etapa de fracturamiento, pues lógico, para preparar los polímeros, que es un fluido sintético, pues se usa agua para mezclarlo con ese polímero que viene en polvo y da una viscosidad apropiada, un gel, eso es un gel sintético, pero como es una sola etapa, el volumen es muy pequeño, y se fractura es la cara del pozo nada más para interconectar, digamos, la roca con el pozo, y aumentar los canales de flujo y generar una estimulación en el pozo, aumentando el caudal de producción. Ese es el fracturamiento hidráulico convencional, y lógico, para hacer esa actividad no se requiere una licencia ambiental adicional a la que ya se tiene para el campo, ni se requiere permiso de la Corporación Autónoma Regional, ni se requiere hacer un plan de manejo ambiental. No, eso es una operación rutinaria que se hace ahí para este tipo de operaciones, que así se llaman, estimulación hidráulica. Aquí dice la NH que la clave para entender qué es el fracking, y lo ponen entre comillas y lo subrayan, dice que es la combinación de tres elementos, ¿sí? Que es la perforación horizontal, no vertical, el fracturamiento hidráulico multietapa, diferente a otras técnicas de estimulación. Un momentico.
Me disculpan ahí que es que estoy en un balcón y pasó el de los helados. Y adicional a eso dice que es en yacimientos tipo Shell, diferente a yacimientos de carbón. Bueno, qué pena, pero el de los helados se me devolvió. Entonces, aquí en esta parte es muy importante tener en cuenta lo que dice la ANH, ¿sí? Dice perforación horizontal con fracturamiento hidráulico multietapa en yacimientos tipo Shell. O sea, esos yacimientos tipo Shell es la roca generadora. O sea que si se aplica esta misma tecnología de fracturamiento hidráulico multietapa a través de pozos horizontales en yacimientos o mantos de carbón, eso ya no es fracking, según la NH. Y la NH es cuando estas tecnologías se aplican en roca generadora. Esto que quede claro, porque una de las cosas que se ha visto tanto en los medios de comunicación y el público en general es que confunden el fracturamiento hidráulico como tal con el fracking o viceversa. Confunden el fracking con el fracturamiento hidráulico y son cosas muy diferentes. Entonces, por eso muchos dicen que el fracking se ha venido haciendo en Colombia desde hace 60 años y en el mundo desde hace 70 años. No, lo que se ha hecho es fracturamiento hidráulico. Bueno, estos datos que tengo aquí, pues ya los di, de máximo 30 metros de espesor en estos yacimientos convencionales. Mientras que, por ejemplo, en una roca generadora, fracturar en un pozo horizontal ya se hace con múltiples etapas. Entonces, si se perfora un pozo, por ejemplo, de 3 kilómetros, ¿sí? Se gastaría ya muchísimo dinero en fluido fracturante. Por ejemplo, si se utilizara un gel sintético como el que se ha utilizado en el fracturamiento hidráulico convencional, un galón vale $1. Un galón de ese gel vale $1. Entonces ya en 3 kilómetros, el fluido que se necesitaría serían 160.000 galones. ¿Sí? 160.000 galones de fluido fracturante. Entonces, multiplicados pues por el precio del, me disculpan ahí que no apagué el celular. Entonces, multiplicados ahí en la cantidad de galones por el precio, eso implicaría que un pozo de 3 kilómetros horizontales, pues se gastarían 16 millones de dólares por la cantidad de fluido que se necesitaría. ¿Sí? Entonces, no es, porque en una sola plataforma, por ejemplo, se pueden necesitar 4 pozos, porque eso es lo otro, son plataformas multipozo. Normalmente, en la industria petrolera convencional, de cada plataforma se perfora un solo pozo, ¿sí? Vertical. Ahora, aquí para que sea rentable el negocio, o sea, cierre financieramente, en roca generadora, pues hay que perforar no un solo pozo, sino mínimo 4 pozos y hasta 10 pozos por plataforma. Y tiene que tener horizontalmente 2, 3, hasta 3.5 kilómetros. Entonces hay que, digamos, drenar un radio de 3.5 kilómetros en 360 grados en la plataforma con múltiples pozos para que la cantidad de hidrocarburo que se obtenga cierre financieramente el negocio. Por lo cual, el utilizar fluidos sintéticos por su costo no cierra financieramente. Como decimos popularmente, en forma vulgar, sale más caro el caldo que los huevos. Entonces, no, obligatoriamente hay que utilizar agua.
O sea, que vayan a decir la industria que va a utilizar fluidos sintéticos, que es lo que se ha venido utilizando, y que no utilizarán el agua, es una gran mentira porque con fluidos sintéticos no les cierra financieramente. Tienen que utilizar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que para una plataforma de 4 pozos serán 64 millones de dólares en fluido fracturante sintético, ¿sí? Para 240 millones de litros de fluido fracturante. Para una plataforma de 10 pozos se utilizarían 600 millones de litros a un costo de 100 millones de dólares. O sea, eso no cierra financieramente. Ya les hablé de yacimientos convencionales, entonces quiero aprovechar esta gráfica para explicarles lo siguiente para los que no saben cómo es, digamos, el proceso de la industria petrolera. La roca generadora, como ya les dije antes, está mucho más profunda y una roca generadora es aquella en la cual se depositó hace millones de años materia orgánica producto de la extinción, ya fuera masiva o en forma lenta, de las especies que existieron hace más de 80 millones de años. Entonces, en Colombia, en esa época, lo único que había continental es lo que hoy es Guainía y parte de la Orinoquía y el Amazonía, que es el escudo guyanés, de cuyo vestigio pues todavía queda la serranía de la Macarena. Eso era lo que teníamos continental, el resto era mar. Entonces, en ese mar se depositó materia orgánica en varias épocas geológicas y se formaron varias rocas en las cuales esa materia orgánica tuvo un proceso de maduración durante el enterramiento de los sedimentos y su compactación, que se conoce como litificación. Y ese proceso de enterramiento pues lleva a un aumento de temperatura. Entonces esa materia orgánica físico-químicamente se transforma en petróleo durante lo que llaman la diagénesis, que se transforma en querógeno, luego en la catagénesis se transforma en petróleo y en la metagénesis se transforma en gas. La diferencia de estas etapas la da el rango de temperatura que alcanza la materia orgánica. Los geólogos llaman eso la cocina, o sea, es donde la materia orgánica se cocina y se convierte ya sea en petróleo o gas, y él luego migra a través de fallas que hay. Él siempre migra hacia arriba, él nunca migra hacia abajo, siempre migra hacia arriba. Entonces él migra a través de fallas o a veces a través de la misma roca, cuando esta roca por movimientos tectónicos pues emerge y aflora a superficie, entonces se viene por la misma roca, pero normalmente se viene a través de fallas y llega a otro tipo de roca que normalmente son las que tenemos al lado derecho, areniscas, calizas o dolomitas que tienen porosidad o están fracturadas naturalmente como las calizas, y el crudo se mete ahí y se almacena porque encima pues tiene una roca sello que es impermeable, que normalmente son lutitas. Entonces cuando en la secuencia litológica hay una lutita encima de una arenisca y se conectan con la roca generadora, entonces se da el proceso de migración y acumulación. Y ese petróleo que está almacenado en este tipo de rocas que llamamos yacimientos convencionales es el que se ha venido extrayendo en los 160 años que tiene la industria petrolera, ¿sí? Y es el que hemos extraído aquí en Colombia. Entonces, aquí en Colombia, en el Magdalena Medio, por ejemplo, tenemos 5 rocas almacenadoras, que es Lizama, La Paz, Esmeralda, Mugrosa y Colorado, y que están intercaladas con lutitas laminares que generan el sello, que no permitió que el crudo siguiera migrando a superficie. Cuando la falla no es inferida, sino que sigue y sale a superficie, pues el crudo migra y sale a superficie, que son los famosos resumaderos o manaderos. Eso para que lo entiendan. Entonces, el crudo que nosotros hemos venido sacando, o la industria ha venido sacando antes del fracking, pues es un crudo somero o poco profundo, y para poder llegar a la roca generadora, pues fue necesario mejorar la tecnología de perforación, que es el famoso top dry, ¿sí? Para llegar a esas rocas. Ya les había comentado que hay varios tipos de yacimientos no convencionales, como el gas asociado a mantos de carbón, las arenas y carbonatos apretados, los hidratos de gas que hay en el fondo del mar, las arenas bituminosas y las rocas generadoras, que pueden ser
shale gas, que son lutitas que tienen gas, o oil shale, que son lutitas que tienen aceite. También hay rocas carbonatadas o calizas que son regeneradoras también. Entonces, esas rocas generadoras, como este caso de la formación La Luna, que tenemos en el Magdalena Medio, pues uno le encuentra los fósiles, que es el vestigio de la materia orgánica que se depositó junto con los lodos o lodolitas o fango, que lo conocemos comúnmente, que se depositó en el fondo del mar junto con esa materia orgánica que tuvo el proceso, obviamente, de maduración. Aquí tenemos la tecnología convencional, que es el taladro de perforación convencional con rotaria, y la tecnología no convencional de perforación, que es el top drive, que aumentó la profundidad de la perforación para llegar a las rocas generadoras. Aquí tenemos los pozos convencionales verticales y algunos direccionales, pero hechos con rotaria. Y tenemos los pozos no convencionales horizontales, hechos obviamente ya con el turbodrilo, el motor de fondo, del cual pues se pueden hacer desde una misma plataforma varios pozos horizontales, como lo vemos al lado derecho en la parte superior. Entonces podemos tener plataformas multipozo como en Chuchupa B, en Chipirón, en Caño Limón. Ahí hay lógicamente plataformas, una plataforma con múltiples pozos, que eso es no convencional. Entonces eso ya les había hablado, y también existen digamos pozos convencionales y yacimientos convencionales en roca generadora. O sea, aunque la roca es generadora y es un yacimiento no convencional, tenemos yacimientos convencionales, o mejor, campos petroleros convencionales que producen de roca generadora, pero sin perforación horizontal ni fracturamiento hidráulico, porque normalmente son yacimientos naturalmente fracturados. El crudo se almacenó en las fracturas y migra por las fracturas hacia los pozos. Por eso en este esquema donde tenemos la litología del Magdalena Medio, tenemos el terciario donde están las arenas, que son los yacimientos convencionales que ya les dije que están ahí, pero también tenemos del Cretáceo rocas generadoras como la Luna, Simití, Tablazo, Rosa Blanca, y también hay otra que no aparece acá, que es la paja, que son las rocas que se le va a hacer fracturamiento hidráulico multietapa a través de pozos horizontales. Inicialmente se va a comenzar por la Luna porque es la menos profunda de las 5, ¿sí? Pero con el tiempo, después de que se fracture la Luna, pues se irá a fracturar Simití, luego Tablazo, luego Rosa Blanca y luego la paja. De acuerdo a la litología, nos damos cuenta que la Luna tiene unidades o miembros de lutita y también caliza. Simití, esos son lutitas carbonatadas. Tablazo también son calizas. Rosa Blanca también son calizas. Y la paja son también lutitas carbonatadas. Y observamos que aquí hay campos convencionales, vean, Totumal, Buturama, Pital, son campos que ya producen crudo de estas rocas, pero son campos convencionales, repito, sin fracturamiento hidráulico multietapa, usando pozos horizontales, que es lo que se piensa hacer ahora. Bueno, esto en la Drummond, por ejemplo, la Drummond en el Cesar también produce gas. Allá desde hay 15 pozos en el campo Paujil y se han hecho pozos exploratorios y se produce gas de los mantos de carbón usando fracturamiento, pero no perforación horizontal, y eso no es fracking. Todo lo que obviamente uno muestra ahí, en eso no es fracking. Aquí en Colombia el fracking no se ha hecho y eso lo responde la NH. Dice, es importante aclarar que en este momento no existe autorización para realizar fracturamiento hidráulico en roca generadora a través de pozos horizontales. No se ha hecho fracking. Expertos en fracking no hay. Hay expertos en fracturamiento hidráulico, pero en fracking no hay expertos. También se le pregunta qué tipo de fluidos se utilizarían para el fracturamiento hidráulico, y la ANH responde que el 95.6% del fluido está compuesto de agua, un 5.23% de arena, ¿sí? Y un 0.17% de químicos. Esa es la composición de los fluidos que se utilizarían para hacer fracturamiento hidráulico, repito,
pues hay que utilizar agua porque los fluidos sintéticos son costosos y no cierran financieramente. Y dice que para pozos de horizontales de 2 kilómetros con etapas de estimulación de cada 100 metros, de cada 100 metros, ¿sí? Se necesitarían más o menos unos 1000 metros cúbicos por cada etapa de estimulación. O sea que en 2 kilómetros, si cada etapa tiene 100 metros, serían 20 etapas de fracturamiento, o sea que se utilizarían 20.000 metros cúbicos de agua. Para un pozo de 2 kilómetros, 20.000 metros cúbicos de agua, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos. A Ecopetrol, varios congresistas el año pasado, para un debate de control político, y ahí están los nombres de los congresistas que firmaron la solicitud, le preguntaron que cuánto había utilizado de agua y de químicos y de material propante en los pozos que ha perforado junto con la Occidental en Estados Unidos en el Permian. ¿Sí? Porque esa ya es una experiencia, no en Colombia, en Estados Unidos, ¿sí? Pero es una experiencia en la cual ha participado Ecopetrol. Entonces, Ecopetrol respondió que a 31 de marzo del año pasado, el John Venture, o sea, un contrato de asociación que tiene con la Occidental, repito, ya había perforado 22 pozos, de los cuales 4 habían sido completados y están en producción. Y 18 dice que serían completados durante el segundo trimestre del 2020. Y dice que los 4 pozos completados y produciendo tienen una profundidad promedio de 17.000 pies, con una profundidad vertical verdadera promedio de 8.900 pies. Póngale 9.000 pies verticales y 17.000 en total, significa que son 8.000 pies horizontales, o sea, casi 3 kilómetros. Dice que en el completamiento de estos pozos, completamiento es lógicamente ya el fracturamiento, se utilizaron 37 etapas de fracturamiento por pozo, con volúmenes totales por promedio de 296.000 barriles de agua por pozo. Ah, bueno, dice, por pozo, sí, con 37 etapas de fracturamiento, 296.000 barriles de agua y 1.470.000 libras de arena por pozo. Bueno, ¿cuál es la polémica o el cuestionamiento al fracking? Pues son muchos, son muchos. Uno de ellos es el uso masivo de insumos. En este caso, el uso masivo de agua y el uso masivo de arena. Entonces, un solo pozo en Estados Unidos, según Ecopetrol, en 37 etapas de fracturamiento para 8.000 pies horizontales, o sea, menos de 3 kilómetros, requirió o utilizó 296.000 barriles de agua por pozo. O sea que si en una plataforma se hacen 4 pozos, multiplique esto por 4. Y si se hacen 10, pues multiplique esto por 10, lo cual implicaría que una plataforma con 10 pozos, con esa longitud horizontal y ese número de etapas de fracturamiento por pozo, requerirían más de 2.296.000 barriles de agua. Un barril tiene 42 galones, o sea, tiene 159 litros de agua. Entonces, para saber el número de litros, pues multiplique, para este caso de un pozo, multipliquen 296.000 barriles por 159 litros y eso le da en litros. Y si divide por 1.000, le da en metros cúbicos. Entonces, por eso decimos, en una plataforma se perforan entre 4 y 10 pozos con secciones horizontales de hasta 3.5 kilómetros cada uno. Entonces, ahí se puede encontrar la gran magnitud de agua que utilizarían para hacer esta operación y aplicar estas tecnologías. Entonces, según Ecopetrol y la NH, en una etapa de 60 metros de fracturamiento hidráulico se requieren 1.200.000 litros de fluido fracturante, 320.000 galones. O sea que en un pozo horizontal de 3.000 metros, 3 kilómetros, requerirán 50 etapas de fracturamiento de 60 metros cada uno
para un consumo de 60 millones de litros, 16 millones de galones de fluido fracturante por pozo. Una plataforma puede tener de 4 a 10 pozos y si hacemos el cálculo con plataformas de 4 pozos, que es lo mínimo, como lo hizo Ecopetrol con la Austin en Estados Unidos, se requerirán 240 millones de litros de fluido fracturante, o sea, 64 millones de galones por pozo. ConocoPhillips, que tiene 2 bloques para hacer fracturamiento hidráulico multietapa en el Magdalena Medio, tanto en San Martín Cesar como en Aguachica Cesar, en el folleto de socialización a las comunidades, ahí lo dice que se perforarán pozos de hasta 10.200 pies horizontales y hasta 20.300 pies verticales, con hasta 200 etapas de estimulación hidráulica por pozo, lo dice ConocoPhillips. Eso significa que puede llegar a utilizar 300 millones de litros de fluido fracturante por pozo. Y aquí, pues ellos, en sus actividades dentro del proyecto Valle Medio Magdalena 3, ahí dice cuánto van a utilizar y las profundidades y todo lo dice, y el número de etapas, como lo dice también en el folleto de socialización a las comunidades. Entonces, esa es la gran preocupación. Entonces, por eso dice que esto significa que si se utilizara fluido fracturante sintético en el fracking, la inversión no se pagaría o no tiene cierre financiero, lo que conlleva a que un pozo con fracking necesariamente requiera uso masivo del agua para preparar el fluido fracturante, y esto implicaría que por cada plataforma se utilizarían entre 240 millones y 600 millones de litros de agua, operación que se repetirá cada 2 o 3 años durante los siguientes 10 o 20 años, puesto que la vida útil de cada pozo en el fracking es 10 veces menor al de un pozo convencional. Es decir, que mientras que la vida útil de un pozo convencional está entre 20 y 30 años o más, la de un pozo de fracking está entre 2 y 3 años. ¿Debido a qué? A que la roca es impermeable y por eso es que hay que fracturarla masivamente para poder interconectar los poros con las fracturas inducidas y poder obviamente drenar la roca, ¿sí? Esto afectaría gravemente los puntos de captación de agua, compitiendo con el sector agropecuario y ganadero, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria local y regional, porque el fracking se extenderá por todo el Magdalena Medio en 8.200 kilómetros cuadrados, así, entre Aguachica, Cesar y Cimitarra, Santander y de cordillera a cordillera, generando un conflicto hídrico, o sea, una disputa por el agua. Si observamos, según Aguas de Barrancabermeja, ¿cuánto fue el consumo fracturado anualmente el año pasado? Esta información se la solicité al gerente del acueducto y me la envió. Dice, el consumo del año pasado en metros cúbicos de Barrancabermeja fueron 11.463.483 metros cúbicos. El agua que consumió una ciudad de categoría media, Barrancabermeja tiene más de 200.000 habitantes, y el agua que consumió Barrancabermeja en todo el año, 365 días, fue 11.463.483 metros cúbicos. Si hacemos esos cálculos, significa que de acuerdo a lo que dice Ecopetrol, que ya utilizó en Estados Unidos, con 210 pozos de los igualitos a los que ya hizo en Estados Unidos, con 210 pozos fracturados con múltiples etapas a través de pozos horizontales de 3 kilómetros, se consumiría el agua que consumió Barrancabermeja el año pasado durante todo el año, con 210 pozos. Por lo cual, el uso del agua sí es significativo. Entonces, si analizamos el caso, por ejemplo, de Eagle Ford en Estados Unidos, ¿sí?, allá en Texas, que es una cuenca que tiene una lutita de 51.200 kilómetros cuadrados, donde dicen que se extiende 80 kilómetros de ancho y 640 kilómetros de largo. Pues eso sí ya es mucho, 5 veces, más de 5 veces más grande que el Magdalena Medio, mucho más grande que la formación La Luna, porque esa es la otra particularidad. Los yacimientos convencionales son puntuales y locales.
máximo ocupan por ahí una vereda, porque es una acumulación puntual producto de la migración desde la roca generadora que se extiende por toda la cuenca a una trampa, que es una roca almacenadora, que el yacimiento más grande en el Magdalena Medio es la Cira Infantas, que tiene 60 kilómetros cuadrados, mientras que la Luna, que se extiende regionalmente desde Aguachica hasta casi Puerto Boyacá o a Cimitarra y de cordillera a cordillera, tiene 8.200 kilómetros cuadrados. O sea, es un yacimiento regional, no local. Entonces, si comparamos con este caso de Estados Unidos, donde se dicen aquí en este documento que bajé por internet, dice que se llegarán a perforar 97.000 pozos. Dividamos eso, dividamos 51.200 en 8.200 y nos da cuántas veces cabe la Luna en este yacimiento de Agli Ford, y nos da cuántos pozos perforarían en la Luna en el Magdalena Medio. Aquí perforarían 16.000 pozos en la formación La Luna. 16.000 pozos. No 51.000, perdón, no 96.000, 97.000. La parte final dice que podría alcanzar a 97.000 pozos. Dice, el número de pozos perforados podría alcanzar 97.000. Nosotros, aquí en el Magdalena Medio, la industria podría llegar a perforar 16.000 pozos. Con solo 210 pozos, repito, se consumiría el agua que consumió Barrancabermeja en un año. ¿Sí? Entonces dice, la formación La Luna, dice, en la formación La Luna se perforarían 16.000 pozos para el fracking en cada miembro, pero resulta de que La Luna tiene 4 miembros, Galembo, Pujamana, Salada y La Renta. O sea que por cada miembro 16.000 pozos serían 48.000 pozos en La Luna. Y en la cuenca existen 5 rocas generadoras superpuestas, La Paja, Rosa Blanca, Tablazo, Cimití y La Luna, por lo cual a futuro, después de que fracturen La Luna, irían a Cimití, después irían a Tablazo, después a Rosa Blanca, después a La Paja, porque irían bajando a medida que van fracturando cada roca, y en total podríamos llegar a tener 112.000 pozos perforados en la cuenca del Magdalena Medio si se explotara todas las rocas generadoras. La industria petrolera dice que ellos consumen poca agua, pero cuando uno analiza los yacimientos de los llanos orientales, allá por cada barril de petróleo que se saca, se producen 17 barriles de agua. En Rubiales, por cada barril de petróleo se producen 21 barriles de agua, y en Caño Limón, por cada barril de petróleo se sacan 47 barriles de agua. Entonces, cuando uno hace cuentas, ¿cuánta agua produce? Que el agua que produce es agua que consume la industria indirectamente porque la está extrayendo de abajo del yacimiento. Es lo mismo que se la consumiera, porque ellos la única cuenta que hacen es el agua que captan por ahí de los ríos a nivel superficial o del subsuelo, pero no tienen en cuenta en esas cuentas el agua que produce, que obviamente la vierten o la reinyectan al subsuelo. Y eso significa que el valor real de agua usada por la industria petrolera son 20 millones de barriles por día. O sea, 3.180 millones, ¿sí?, de litros de agua por día. O sea, 1.16 billones de litros al año. O sea, 1.160 millones de metros cúbicos al año. Y si nosotros miramos la palma africana, que es el cultivo que más consume agua en el Magdalena Medio, son, según las estadísticas mismas de Jocol, 975 millones de metros cúbicos al año. La industria en los llanos orientales, en campos convencionales, consume 1.160 millones de metros cúbicos al año. O sea que la industria consume mucho más agua que la palma africana, y eso hablando de yacimientos convencionales. Y con el fracking, pues se va a utilizar muchísima más agua que en el convencional, por lo cual ustedes ya tienen la magnitud del agua que van a utilizar, por lo cual los ambientalistas pues se quejan. Ahora, hablando del material propante o propanante, que es el que se utiliza como empaquetamiento para rellenar las fracturas inducidas con el fracking.
El fracking fractura la roca, pero luego toca rellenarla con arena para que la fractura se mantenga abierta y el crudo fluya a través de la fractura, o si no se vuelve y se cierra. Entonces, según la NH, pues nos dice cuánta arena van a utilizar y dice que la arena que se utilizará será arena blanca, no marrón, no de río, sino ciertas canteras que cumplen con condiciones de propiedades especiales que dice aquí, esfuerzos, tamaño, distribución, redondez, etcétera. O sea, tiene que ser una arena especial que resista las altas presiones, que tenga buena redondez y que sea un tamaño pequeñito. ¿Eh? Entonces, en las canteras en Estados Unidos, las estadísticas muestran que hay que remover 100 toneladas de material de arrastre para poder obtener 1 tonelada de arena seleccionada que sirva para el empaquetamiento de este tipo de yacimientos. O sea, la relación es de 100 a 1. ¿Sí? Y si la misma Ecopetrol dice que en Estados Unidos utilizaron 1.470.000 libras de arena por pozo y la relación es de 100 a 1, pues multipliquen esto por 100 y eso me da 147 millones de libras de material de arrastre que hay que remover para poder tener la arena para un pozo. ¿Sí? Y obvio, eso se puede usar arena sintética. Y el fracturamiento hidráulico convencional que se ha venido haciendo, que es solo una etapa de fracturamiento y que se hace en pozos verticales y en la cara del pozo, pues se ha utilizado esa arena sintética a base de polímeros, como lo dicen aquí. Hay propantes cerámicos sintéticos. Ese es el que se ha utilizado en los convencionales, pero esto no cierra financieramente tampoco, así como el fluido fracturante sintético en el fracturamiento hidráulico multietapa, por el volumen de agua que necesita tan grande, no cierra financieramente. Y lo mismo sucede con la arena. Utilizar arena sintética no cierra financieramente, lo cual significa que hay que usar arena. Entonces hay otro problema y es la captación masiva de arena. Entonces, ¿dónde está la captación masiva de arena? Entonces, el fracturamiento hidráulico requiere un sostén para la fractura llamado material propante o apuntalante, el cual puede ser de origen sintético o natural. Normalmente en el fracturamiento hidráulico convencional se utiliza material sintético a base de cerámica de bauxita en cantidades de 10 toneladas por pozo, mientras que en el fracturamiento hidráulico multietapa, como en los pozos que ya fracturó Ecopetrol con la OSI en Estados Unidos, se requiere 1.470.000 libras, es decir, 735 toneladas para pozos de 7.000 pies de sección horizontal con 37 etapas de fracturamiento hidráulico de 63 metros cada uno, según lo que dice Ecopetrol. Esto significa que se necesitarían 20 tractomulas llenas de arena por pozo, pero como se hacen entre 4 y 10 pozos por plataforma, significa que se requieren entre 2.940 toneladas a 7.350 toneladas por plataforma, dependiendo del número de pozos y su profundidad. Por el volumen requerido, esta arena no será sintética ni importada, como lo dijo en su momento el jefe de yacimientos no convencionales de Ecopetrol, Héctor Manosalva, donde resalta que la arena importada o sintética no cierra financieramente la operación y que tocará desarrollar la industria de material pétreo o de arena natural, la cual según las especificaciones técnicas debe tener, tal como lo dice la NH, esfuerzos, tamaño, distribución, redondez, etcétera, que no se encuentra en cualquier cantera. Y aquí tengo el video donde Héctor Manosalva lo dijo en la UIS. Estamos con, digamos que, proveedores locales, pero sé que el ICP y varios sectores de la industria están haciendo esfuerzos para poder contar con ese material. De hecho, a las preguntas, esa es la limitante de la industria del fracturamiento hidráulico. Cuando están los picos de fracturamiento hidráulico en Estados Unidos y en las demás partes del mundo donde se realiza fracturamiento hidráulico, la limitación siempre ha sido porque la arena se acaba. Entonces, digamos que eso tiene que ser parte del proceso, pero normalmente, como te digo, se escogen más por la resistencia a la compresión y los tamaños normalmente son un poco más pequeños que los tamaños que se manejan en los yacimientos convencionales. Entonces, digamos que son fácilmente accesibles, pero
son basados en las condiciones geomecánicas que encontremos en el momento de los test de diagnóstico. Yo creo que algo importante. Bueno, ahí es donde va a hablar Héctor Manosalva, que en su momento era vicepresidente de producción y el jefe de yacimientos no convencionales de Ecopetrol, que hoy es una vicepresidencia, y él hoy está de presidente de CENIT. Escuchen lo que dice. De aportar a esto es, nosotros necesitamos desarrollar una industria importada. El costo de importar el insumo, la arena, no hace a esta condición de precios rentable un proyecto de esta naturaleza. Y eso nos abre necesariamente la necesidad de trabajar con las facultades de geología para poder identificar esas canteras que sean una fuente de suministros confiable y de calidad para poder desarrollar este proyecto. Luego nos abre otra dimensión del encadenamiento productivo alrededor de este tipo de proyectos. Bueno, como pudieron escuchar, ahí es el otro problema. El uso masivo de arena y el problema ambiental va a estar en la captación, las canteras, que va a generar unos cráteres que, si ustedes conocen el Cerrejón, los cráteres que ha dejado la explotación a cielo abierto de carbón en el Cerrejón va a ser un chiste flojo frente a los cráteres que va a dejar la explotación de arena que requerirá la industria de fracking en Colombia. Entonces, compañeros, eso va a ser grave porque esos donde se hacen esas canteras o esos cráteres, eso lleva a una profundización del agua, baja el nivel freático y la zona se vuelve desértica. Eso ya lo sabemos. Entonces, el hecho de requerir tanta agua y requerir tanta arena es lo que lleva a la ANLA, ¿sí?, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a exigirle licencia ambiental para el fracking. Pues todos sabemos que la ley 99 del 93 dice que cuando un proyecto u obra genera impactos ambientales irremediables y cambios significativos en el paisaje, requiere el trámite de una licencia ambiental. Así, por ejemplo, Ecopetrol en las Cira Infantas o en Casabe ya tenga licencia ambiental para yacimientos convencionales. Si va a hacer fracking en la roca generadora en la luna, la ANLA le exige licencia ambiental porque ese ya es otro cuento, es otro paseo y se diferencia obviamente mucho al fracturamiento hidráulico convencional, como ya les dije, porque esa es una operación rutinaria que se hace en los yacimientos convencionales, se ha venido haciendo desde hace 60 años y no se requiere esa licencia ambiental adicional, ni permiso de la Corporación Autónoma Regional, ni plan de manejo ambiental. No es una operación de estimulación de pozos como la limpieza de arena o el recañoneo o cualquier otra operación de workover. ¿Sí? Aquí ya el cuento es diferente por todo lo que las acabé de explicar. El uso masivo de agua y arena es tan grande que afecta ambientalmente, afecta a los paisajes y lógicamente atenta contra la seguridad alimentaria en el sentido de la competencia hídrica con la agricultura, por ejemplo. Ya como les dije, la luna se extiende en el Magdalena Medio, toda la cuenca, está montada también en parte de la cordillera oriental por el levantamiento de la cuenca cuando se empezó a levantar la cordillera oriental, que es sedimentaria, por el choque de la placa de Nazca, la placa Caribe y el escudo guyanés, y la otra parte de la luna está allá en el Catatumbo, en el caso de Colombia, y en Venezuela en el lago de Maracaibo. Esa es la formación de la luna, y lógicamente que se han asignado ya bloques. Ahí están los bloques que se han asignado tanto para roca generadora como para gas asociado a mantos de carbón. Bueno, aquí están los bloques en el Catatumbo 1 para Ecopetrol, ConocoPhillips tiene Valle Medio Magdalena 3, en San Martín Cesar, y en Aguachica Valle Medio Magdalena 2, que no aparece ahí. Valle Medio Magdalena 5 lo tiene Ecopetrol, Valle Medio Magdalena 9 lo tiene Pares. Ecopetrol estos bloques ya los devolvió, solo mantuvo Valle Medio Magdalena 5, y se asoció con los Occidental, que son las Cira Infantas y Casabe. Los pilotos sí van a ser exitosos, obviamente, ¿sí? Y los pilotos no van a mostrar los impactos, porque es que los pilotos es un solo pozo, no múltiples pozos. Y lógicamente que lo que se va a
Lo que se va a perforar horizontalmente es por ahí 1 kilómetro no más. Y también lo otro que van a hacer es por ahí 1 o 2 etapas de fracturamiento no más. Los pilotos es para engañar a la comunidad, al público en general, a los medios de comunicación, a los políticos que se oponen, y es para engañar a los ambientalistas. ¿Por qué? Porque un pozo de 1 kilómetro con 1 o 2 etapas de fracturamiento no van a hacer uso masivo de agua ni arena. No van a hacer, y van a utilizar probablemente arena sintética y fluidos también sintéticos a base de polímeros. O sea, ellos en los pilotos no van a captar agua, ni van a captar arena. Y crear una comisión, una comité que va a ser el evaluador, donde hay un miembro de la comunidad del área de influencia. Y van a estar allí en el taladro y van a decir, oiga, pero no captaron agua. Oye, tampoco captaron arena. ¿Sí? Porque es que el piloto es un embuste ahí, es una vaina para engañar al pueblo colombiano y decirles que se den cuenta que el fracking no va, con el fracking no va a pasar nada. Y también para engañar a los magistrados del Consejo de Estado para que levanten la medida cautelar que tiene en este momento la aplicación de estas tecnologías en roca generadora. Pero como ya les dije, eso va a ser grave. Y si le dan luz verde a los pilotos, o sea, si los pilotos son exitosos y le dan luz verde al fracking, pues en 20 años el Magdalena Medio se verá así. Estas son fotos que ustedes la pueden bajar por internet de las zonas de fracking en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en China, en México, que ya se estuvo haciendo, pero López Obrador lo paró el fracking. En Vaca Muerta, en Argentina, usted entren y ven esas fotografías de las áreas de fracking, dése cuenta la cantidad masiva de plataformas, y desde cada plataforma hacen 3, 4, 5 pozos, ¿sí? Y solo si ustedes analizan la perforación de todos los pozos y los ripios de perforación y lodos que van a quedar ahí en piscinas, y por eso se requieren más de 7 hectáreas por plataforma, porque van, por un lado, a perforar varios pozos desde la misma plataforma, ¿sí? Cada pozo horizontal es independiente en la misma plataforma. Y fuera de eso van a quedar por cada pozo que se perfore en más o menos unas 15, 20 piscinas de ripios y de lodos de perforación, que hoy representan en la industria petrolera el 70% de los pasivos. El 70% de los pasivos de la industria son piscinas de lodos, que no las remedian, no, porque remediar una piscina de lodos vale más de 2.000 millones de pesos. Dejarla ahí sin remediar, pues pagan una multa de $5.000, que son 18 millones de pesos. Entonces la industria prefiere pagar la multa de 18 millones que invertir 2.000 millones de pesos para remediar una piscina. Entonces eso ha generado problemas en la industria convencional, y les voy a mostrar un pedacito de un documental que sacó Caracol sobre lo que ocurre en las Infantas con la explotación convencional. Imaginen ustedes por un momento que a su barrio o vereda llegan como vecinos montañas de lodo residual de la explotación petrolera, con sus malos olores y con sustancias desconocidas. Esto es lo que están viviendo campesinos en el corregimiento El Centro, en Barranca Bermeja. Informe especial. Una vez salimos por violencia de nuestra tierra, ahora salimos ¿por qué? Por medio ambiente. No sé de dónde vamos a parar. Realmente. María Jaramillo pensó que no volvería a vivir el desplazamiento que sufrió de niña por la violencia. Eligió para su nueva vida la vereda Planta Nueva en el corregimiento El Centro, en Santander. Esta vereda muy agradable. Uno podía andar tranquilamente, tarde, día, noche, hacíamos caminatas, muy ricos, familiares, niños, al colegio. Son añoranzas de una comunidad campesina que aprendió a vivir entre pozos de petróleo que respetan su espacio vital. Nunca imaginaron que la llegada de los nuevos vecinos hace 4 años tendría a las 24 familias de la vereda viviendo en el desespero de no saber qué hacer. Cuando empezamos a ver una empresa que llegó en la parte de arriba, empezamos a ver que esa empresa botaban unos olores,
preguntaban, ¿no? De proceso, de contaminación, pero uno no entendía muy bien ese tema de medio ambiente. Nosotros hemos sido permisivos como comunidad por desconocer lo que vienen las empresas a hacer a nuestro territorio. Se instalaron 3 empresas que procesan lodo residual de la refinería de manera legal, con licencia ambiental y de operación a cielo abierto. Estos son los registros visuales que los campesinos han venido alertando sobre la transformación de su... Bueno, el video es mucho más largo, dura 8 minutos. Ustedes lo pueden bajar por YouTube. Pero se dan cuenta de que ese impacto ahí es local, una vereda. Pero es que el fracking será en todo el Magdalena Medio. Eso es un impacto ambiental que se extenderá por todo el Magdalena Medio. Y además la roca generadora, y no se lo había dicho, es una roca radioactiva, muy diferente a las rocas almacenadoras de arenisca o de caliza o de dolomitas, que son los yacimientos convencionales. Esas rocas son areniscas, no son radioactivas. Yo soy profesor de registro de pozos y cuando se baja un registro a una roca generadora, la radioactividad se dispara 10 veces, ¿sí? Existen los registros de hecho, y si obviamente van a atacar ripios radioactivos, pues se viola el artículo 81 de la Constitución, que dice que está prohibido traer del extranjero al territorio colombiano basuras radioactivas y sustancias tóxicas, ¿sí? Obvio que los constituyentes en el 91 nunca pensaron que esas basuras radioactivas se fueran a traer del subsuelo, pero si se extraen del subsuelo a superficie, análogamente es lo mismo que traerlas del extranjero. Son ripios que abajo están, son radioactivos, y al extraerse pues van a colocarse en ensosmes, así como el que vimos el video, zonas de escombros que van a tener una radioactividad que alcanza hasta los 15 kilómetros según los estudios que han hecho en Estados Unidos. Entonces una cosa es la Cira Infantas, que tiene más de 4.000 pozos perforados en un área de 60 kilómetros cuadrados. Imagínense esto en 8.200 kilómetros cuadrados. Este es el proceso como el fracking en Texas, Estados Unidos, fue avanzando y obviamente cambió el paisaje de la zona. Eso es una vista aérea de la zona con fracking. Y esa vista aérea es la que vamos a ver los colombianos montados en un avión a futuro, Bogotá-Barranquilla, y lógicamente todos esos pozos van a dejar esos ripios de perforación, esos lodos de perforación como pasivos ambientales con sustancias tóxicas, porque el agua no tiene las propiedades reológicas. El agua no tiene las propiedades reológicas de viscosidad para transportar la arena de empaquetamiento, ni tampoco el agua tiene otras propiedades que requiere para hacer el fracturamiento, por lo cual al agua hay que agregarle químicos. Pero los químicos que se le agregan, como lo dice la NH ahí, son químicos que miren la concentración de 20-40, 20-40, 90-100, o sea, son sustancias que uno tiene en la casa, como el ácido hidroclórico, que eso es el famoso cloros, ¿sí? O límpido, pero es que la concentración del límpido no es tan alta como la que van a utilizar ellos. Lo mismo, ácido cítrico, que lo tienen las naranjas, lo mismo los surfactantes, los intensificadores, todos estos inhibidores están en altas concentraciones. La industria dice que lo que van a utilizar de químicos los utilizamos nosotros en los champús, en los jabones, en las cremas, en todo lo que tiene uno en la casa. Sí, pero no está en las concentraciones tóxicas. Ustedes miren un frasco de vinagre que tiene ácido acético y la concentración es del 3, 4, máximo 5%, pero la concentración de ácido acético que van a utilizar allí es del 80%, lo cual ya lo hace tóxico, porque es que el veneno no está en el químico como tal, el veneno está en la concentración. Yo me puedo tomar 2 vasos de jugo de naranja, pero si me pongo a tomar jugo de naranja todo el día, lo más probable es que me intoxique. Cuando el médico lo receta a uno, lo pesa y de acuerdo al peso le dice tómese una cucharada cada 8 horas. Pero si usted dice, bueno, el médico me mandó a tomarme esto por 20 días,
No, yo me lo quiero curar ya y me tomo todo el frascado. ¿Qué pasa si usted toma todo el frasco del remedio que le manda el médico? O si no se toma una pastilla, sino se toma 10 pastillas, pues se intoxica, porque el veneno está en la concentración, que es lo que ellos van a utilizar, y por eso encontramos estudios hechos en Estados Unidos donde dice que los químicos han sido causantes del cáncer encontrados en niños que viven cerca de los pozos de fracturación hidráulica luego de una investigación de 2 años. De eso está pasando lo mismo en Vaca Muerta, y en todo eso lo pueden ustedes encontrar por internet, ¿sí? Para no extendernos más. Y estas tablas nos las dio la NIH y nos está dando la concentración de todos esos químicos. Y hemos encontrado por internet estos químicos, qué efectos nocivos tienen, ¿sí? Entonces, uno los puede buscar la toxicidad que tienen cada uno de estos químicos que la industria petrolera va a utilizar, como el yoduro de potasio, y todo eso está ahí. Toda esa tabla las tenemos, por lo cual ese es un problema grave a la salud pública. Entonces no es solamente porque es que esos fluidos de perforación van a salir y de fracturamiento van a salir a la superficie, y en alguna parte hay que disponerlos. Entonces el otro problema ambiental es la disposición. ¿Dónde los van a dejar? ¿Sí? Y el otro problema que tenemos son las fallas. Es una zona fallada, nosotros no tenemos debajo una mesa de billar. Este mapa es de Ecopetrol en la Sir Infantas, y nos damos cuenta que las rocas abajo están fracturadas. Algunas salen a superficie, otras son inferidas, y son inversas y de cizalla, que son fallas abiertas, que posiblemente se van a interconectar con las fracturas inducidas por la industria petrolera, y cuando los fluidos de fracturamiento y los mismos hidrocarburos migren a través de esas fallas y lleguen al sello, cuando la presión hidrostática supere la presión litostática, pues romperá el sello que tiene la falla y se activará, y eso generará sismicidad. La sismicidad no se da en el momento de fracturar. No, la sismicidad se da años después, cuando los fluidos han llegado al punto ciego de las fallas inferidas, y esa presión hidrostática, por efectos, digamos, de vasos comunicantes, llega a adquirir la presión de abajo del yacimiento. Ahí ya la presión hidrostática pasa a ser superior a la litostática, que es el peso de las rocas, y activa la falla y genera sismicidad. Por eso la sismicidad en las zonas de fracking en Estados Unidos, Canadá, México, en España, en Inglaterra, que ya se suspendió y se hizo también, y se suspendió fue por la sismicidad. Lógicamente no se dio en el momento de la fractura, sino 5 años después, porque eso es un proceso de acumulación de fluidos. Y eso se nos va a generar aquí en el Magdalena Medio, donde lógicamente aquí, según lo dice el Servicio Geológico Colombiano, y se lo respondió al senador Jorge Enrique Robledo en el 2017, en esas zonas donde ya se adjudicaron bloques para el fracturamiento hidráulico multietapa de yacimientos no convencionales, ya hay una sismicidad. Vea, en el Cesar Valle Medio Magdalena 3 ya hay una sismicidad, y es una sismicidad, pues no la alcanzamos a captar nosotros porque es de menos de 3.8 en la escala de Richter, pero sí tiembla más de 50 veces en el día, porque estamos en el segundo nido sísmico más activo del planeta. Y esos sismos naturales pues están a 150 kilómetros de profundidad. Pero el fracking nos va a generar otro nido sísmico superpuesto encima del natural. Eso sería el único lugar del mundo donde esto iría a ocurrir, porque en ninguna parte donde se ha hecho fracking había nidos sísmicos naturales. Sí, hoy hay nidos sísmicos, pero inducidos por el fracking. Entonces nosotros aquí también vamos a inducir un nido sísmico encima de uno natural, y esa superposición pues va a generar resonancia. ¿Eso qué significa? Y lo vimos en física. Ondas de la misma magnitud y longitud se van a sumar. Entonces 2 sismos, uno natural de 2 en la escala de Richter, con uno también de 2, porque los sismos que ha generado fracking pues también son menores de 4, la gran mayoría, hay algunos que pasan de 4, pero nosotros sí aquí vamos a tener sismos de más de 4, porque se van a sumar por la superposición, obvio por la resonancia, en un sitio que es de alta sismicidad y altamente fallado, y las fallas obviamente se van a unir, ¿sí? Todo esto lo tenemos oficial, respondido por el director general del Servicio Geológico Colombiano, que nos demuestra que sí existe esa sismicidad. Ellos tienen allá sus sismógrafos que detectan eso, y lógico que eso va a generar
no solo sismicidad, sino que va a activar diaclasas y eso va a profundizar las aguas de las cordilleras vecinas. Eso va a disminuir obviamente los caudales de los ríos o quebradas que son afluentes del río Magdalena. De la misma manera, por las fallas, al ser interconectadas, van a migrar fluidos que no solo van a generar sismicidad, sino que van a salir a superficie y va a haber una emanación de metano a la atmósfera, y todos sabemos que el metano tiene 84 veces más efecto invernadero que el CO2, y eso sí no lo cuenta, pero el metano que se le escapa a la industria petrolera es muchísimo en las instalaciones a través de los pozos y obviamente a través de las fallas. El Magdalena Medio a futuro va a ser una regadera de resumaderos por todas partes, no solo crudo, sino también gas, y por eso ya, por ser una cuenca fallada, ya hay más de 500 manaderos en el Magdalena Medio. Con el fracking van a haber miles de resumaderos contaminando quebradas, contaminando ciénagas, etcétera, etcétera. Esa misma interconexión de las fracturas inducidas con las fallas, por ejemplo, en Estados Unidos, ha afectado yacimientos convencionales porque se interconectan y genera una recarga en los yacimientos convencionales que están más arriba. Este informe muestra que cientos de pozos verticales han sido dañados por los pozos horizontales y eso puede generar una recarga de los yacimientos convencionales como la Siria Infantas y Casabe, donde hay muchos pozos sin abandonar o mal abandonados. ¿Y qué pasa si tenemos pozos mal abandonados, sin integridad, sin tapones, y el yacimiento se recarga y genera un aumento de presión? Pues lógicamente eso va a llevar a que puedan explotar, como ocurrió con Lizama 158. Entonces no se extrañen de que después del fracking vayamos a tener aquí en el Magdalena Medio decenas de Lizama 158. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, otro problema, aquí están todos los pozos viejos de petróleo en ruinas en Oklahoma. ¿Quién lo generó? Pues el fracking, y ahí está el enlace al final para que lo vean. En China se presentó el mismo problema y tuvieron que recortar la sección horizontal de los pozos para no interconectarlo con fallas. Entonces, todo eso son problemas que obviamente va a generar lo mismo que los desechos radioactivos de perforación de petróleo, que en Estados Unidos ya está estudiado, ¿sí? Lógico, esa radioactividad del rayo, de las rocas que son rayos gamma, están por encima en el espectro de los rayos X y los rayos ultravioleta, que son cancerígenos. Los rayos gamma, que es lo que genera las rocas de los isótopos de uranio, torio y potasio, pues van a tener un efecto mucho más grave que los rayos X y los ultravioleta. El problema no es que usted pase por ahí al otro día le dé cáncer. Eso es como el cigarrillo. El hecho de que usted fume 15 días no le va a dar cáncer, pero si fuma 15 años sí. Y el problema van a tenerlo los campesinos del área donde coloquen los solmes o depositen esos ripios radioactivos. ¿Por qué? Porque el problema va a ser la exposición permanente. ¿Sí? Existen estrictos límites de exposición a niveles incluso más altos de radiación de energía, como los rayos X médicos y los rayos gamma, que son los ripios de perforación, que obviamente va a generar riesgos a la salud, repito, por esa exposición durante años. Y en Estados Unidos, a las comunidades cerca a donde han colocado los depósitos de ripios de perforación de roca generadora, han tenido que reubicarlos. ¿Por qué? Porque han tenido leucemias y otro tipo de cánceres, y eso está registrado en estudios científicos y todo. O sea que eso va a generar un desplazamiento masivo en el Magdalena Medio. Ese es el otro problema. Bueno, aquí están los registros, ¿sí? Y ahí están los minerales pesados, que esto es de la APA, la Agencia Ambiental de Estados Unidos, muestra cómo vienen isótopos de uranio, ¿sí? Vienen benceno, vienen radioactividad alfa, y los posibles riesgos a la salud y al medio ambiente que genera eso. Todo eso está. El cadmio, que puede causar daños renales, y son minerales pesados que están así en esas rocas, como el cromo, el cobre, el plomo, el zinc, etcétera. Y eso es lo que vemos en la descripción litológica de estas rocas, según estudios. Pues ahí hay fosfatos, carbón, hidrocarburos y todo esto, y alojan enormes cationes de uranio y torio, y eso es lo que va a salir a superficie, y eso va a generar un daño en el funcionamiento del riñón, el cerebro, el hígado y otros sistemas. Entonces, el problema de salud pública que va a generar el fracking va a ser grave. Todo eso lo tenemos registrado, inclusive en
en el Magdalena Medio, en los municipios del Carmen y San Vicente de Chucurí, se cultiva cacao en la cordillera donde aflora las rocas generadoras, salen a superficie. Obvio, esas rocas ya son suelo debido al intemperismo, pero sobre esos suelos se cultiva el cacao y el problema de ese cacao es que tiene mucho cadmio y por eso la Unión Europea y Estados Unidos hace 2 años dejaron de comprarlo porque tiene más de 4 partes por millón de cadmio, ellos no aceptan más de 0.5 partes por millón de cadmio. ¿Qué pasa con el cadmio? El cadmio se anida en el riñón y en el hígado, va a medida que va consumiendo usted este cacao durante años y termina muriendo de cirrosis. Y esa es la razón por la cual hay personas que ya a su edad avanzada mueren de cirrosis sin haberse tomado un trago. Pero sí tomaban chocolate al desayuno, al almuerzo, la comida con cadmio y acumularon el cadmio durante años. Y ese es un problema que va a generar esos ripios de perforación esparcidos por todo el Magdalena Medio, contaminando aguas con los lixiviados y contaminando suelos, pues va a contaminar cultivos como el aceite, la palma africana. Entonces el aceite de palma, la yuca, el cacao y todo lo que se cultive en el Magdalena Medio a futuro no va a ser de consumo humano. ¿Sí? La palma irá en el aceite para hacer biodiesel y otras cosas, pero esos estudios ya están hechos. Inclusive la NH contrató en la Quebrada La Sorda, donde aflora la formación La Luna, un estudio de la composición mineralógica por difracción de rayos X de esta roca, y ahí encontró toda la composición mineralógica, ahí la tenemos, ¿sí? Y obviamente, como ya sabemos, tiene arsenio, plomo, cromo, mercurio y sustancias reactivas como uranio, radio, radón, que nadie le ha parado bolas y que van a ser basuras, que van a quedar esparcidas. Y aquí hay un estudio hecho en el 2014 en el Congreso Nacional del Medio Ambiente sobre los riesgos asociados a la radioactividad natural en los proyectos de extracción de gas no convencional. Este es un SOSME de un túnel que se hizo en la ruta del cacao que va de Bucaramanga a Barrancabermeja a Yondó, y se hizo un túnel ahí en la Quebrada La Sorda donde hizo el estudio la NH y perforó la formación Umir y la formación La Luna, y esos ripios están ahí. Esos son los famosos SOSMEs, zonas de disposición de material extraído. Y esos SOSMEs genera esa es una piscina de ese SOSME. Y esa piscina es una piscina con sustancias que por el agua, pues lava esa roca, y ahí uno va y eso huele a huevo podrido como alguna alcantarilla, porque eso también tiene carbón de la formación Umir, que tiene H2S, que al unirse con el agua genera el ácido sulfídrico, que es el famoso olor a huevo podrido. ¿Qué ha pasado ahí? Esos lixiviados contaminaron Tres Quebradas, La Pita, La Sorda y Cerrito, y más abajo, aguas abajo, el ganado tomó agua, y eso llevó a que muchas vacas abortaran. Otra vaca tuvo un ternero con 5 patas, o sea, deforme, sin ano, y también las vacas que han llevado al matadero de Bucaramanga las han devuelto porque les han encontrado en sus vísceras rojas, le encontraron en el hígado y todo minerales pesados, y las han cremado. No las han devuelto, las han cremado, o sea, no son aptas para el consumo humano. Y estos son certificados del matadero de vacas de esa zona contaminadas por esos lixiviados. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasará en el futuro donde el Magdalena Medio se llene todo de SOSMEs de estos y contaminen humedales? Ustedes saben que el Magdalena Medio es inundable en invierno, y todos esos ripios van a contaminar ciénagas, quebradas con estos minerales pesados, y va a afectar la salud no solo del ser humano, sino de la fauna. Entonces, el problema en el Magdalena Medio es grave. Ellos dicen que los pozos tienen integridad y que no va a haber migración de hidrocarburos, porque eso tiene revestimientos en acero, tiene cemento, y ya han hecho estos pozos estratigráficos y exploratorios como el Casabe K, el Coyote 1. Esos son pozos que se han hecho para no convencionales, y ahí dice avances de perforación en Magdalena Medio para no convencionales. Para mí estos son pilotos, aunque no tienen secciones horizontales. Hubo uno que sí tuvo sección horizontal, que es la Cira 7000, la Cira 7000 que hizo los Occidental en la Cira Infantas. Y obvio que este Coyote 1, por ejemplo, yo lo visité, y ahí está la foto del pozo con la placa de abandono, ¿sí? Fue a la roca generadora, y cuando yo lo visité, esa es la foto que tomaron ellos, ¿sí? Pero cuando yo lo visité, encontré de que el pozo se vino por el anular, y les quiero mostrar el video que yo hice.
Hoy 3 de diciembre de 2016 nos encontramos en el pozo Coyote 1, pozo perforado por Ecopetrol, el bloque de Mares, pozo que fue perforado estratigráfico y ahora piensa ser utilizado como pozo exploratorio y luego de pozo de producción, violándose la resolución 1814-95 del 2009. Observamos también cómo este pozo ha sido mal abandonado por la fuga que hay de petróleo a través del cabezote del mismo pozo. Es un ejemplo de las malas prácticas de Ecopetrol en el abandono de los pozos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces, compañeros, no es cierto que los pozos queden con integridad. De por sí las estadísticas muestran que el completamiento, o sea, la cementación del 67% de los pozos convencionales verticales son defectuosos. Ahora, ¿cómo serán los horizontales? Los horizontales es muy difícil y es el problema más grave, lo dijo el director mundial de ConocoPhillips en perforación de pozos. Dijo, el problema más grave que tenemos es el completamiento de los pozos horizontales, lo cual no genera integridad. Y esto lo demuestra de que eso no genera integridad porque de por sí el cemento y el acero no son compatibles. Y cuando uno corre los registros hueco revestido de cementación, pues el cemento está fresco y se nota como cuando uno echa una placa de cemento, pues el cemento se ve que no está fisurado o fracturado y está húmedo y tiene adherencia con los contactos que tenga laterales. Pero cuando ya se somete a presiones altas, porque el fracturamiento hidráulico van a utilizar presiones de más de 9000 PSI, el tubo se va a elongar y el cemento se va a fracturar y va a perder adherencia del revestimiento con el cemento, por lo cual van a quedar canalizaciones por donde el crudo va a migrar. Y eso ocurrió en Estados Unidos y en todas partes, ¿sí? Por lo cual la problemática que va a generar el fracking es múltiple. No es solo la captación y uso masivo de agua, arena y sustancias químicas, sino es la disposición de los ripios de perforación, de una roca que es radiactiva y tiene minerales pesados, de los lodos de perforación y lógicamente el problema de la sismicidad que va a generar en un nido sísmico que ya tenemos. Entonces, compañeros, yo creo que me extendí demasiado porque me han dicho que 1 hora, llevamos ya 1 hora y media. Yo tengo clase a las 7 de la noche, entonces pues tenemos media horita para responder preguntas. Muchas gracias. ¿Aló? Profesor Mateo, ¿está por aquí? Bueno, por favor, las personas que deseen hacer preguntas les pueden hacer a través del chat o pidiendo la palabra. Por favor, ¿alguien tiene preguntas? Aquí hay levantadas las manos, profesor. Voy a darle la palabra a Luis Hernández. Ya puedo abrir el micrófono. Ok. Ingeniero, muy amable, excelente la presentación suya, muy puntuales las preguntas. De los estudios que usted ha revisado, ya mencionó algunos aspectos de daño a la salud de la población en general. ¿Hay algunos estudios que se enfoquen en los daños a la salud de la población trabajadora de manera directa, por un lado? Y por el otro lado, evidentemente, cómo en esas experiencias, cómo se pueden manejar de la mejor forma todos estos residuos, que además en la cuantía que usted lo señala parece que va a ser absolutamente imposible, además porque no hay una acción de vigilancia y control de ninguna entidad gubernamental que pueda poner en cintura a quienes desarrollan esto, más cuando estas actividades se hacen en zonas definitivamente remotas. Pero
El otro asunto es, se estaba haciendo un estudio con óxido de grafeno justamente para poder capturar estos residuos radioactivos. ¿Es realmente viable la utilización de este óxido para ese propósito? Gracias. Bueno, gracias, Luis. En primer lugar, lo que se ha estudiado sobre la afectación a los trabajadores, pues no es de un nivel grave, ¿sí? Lógico, los trabajadores están expuestos a la radiactividad durante el momento en que se perfora y se extraen los ripios y todo, pero como el daño a la salud es por la exposición permanente durante largo tiempo, realmente el daño va a generarlo es a las comunidades del área de influencia directa que están aledañas o cerca a los proyectos y que van a quedar cerca a los OSMES, que es donde se va a disponer estos ripios. Pero sí hay estudios sobre, que han hecho en Estados Unidos sobre el impacto a los trabajadores, pero no lo consideran grave. De por sí, cuando la radioactividad es durante corto tiempo, el mismo cuerpo se encarga de descontaminarse. Es más o menos lo que le pasa a los pilotos, porque los pilotos, sobre todo en los vuelos transatlánticos, ellos arriba en la atmósfera también se exponen a radioactividad. Por eso los pilotos trabajan o pilotean 15 días y descansan 15, y durante los 15 días que ellos descansan, consumen una sustancia que les dan, no sé cómo se llama, que les ayuda a descontaminar, y ellos tienen que presentar un examen sobre su radiación en el cuerpo antes de volver a pilotear. Esto me lo comentó a mí una amiga que trabaja en Avianca de azafata en vuelos internacionales, que vive en Bogotá con una hija mía que es abogada y trabaja con la ANLA, y ella me comentó si nosotros tenemos que tomar una sustancia durante el tiempo de descanso y presentar un examen de radiactividad antes de volver a asumir la jornada de 15 días. Entonces, el tiempo que ellos duran expuestos en el aire durante los 15 días no es una exposición totalmente permanente, y por eso los dejan descansar 15 días para que se genere ese proceso de descontaminación. Y lo mismo ocurre con los trabajadores. Ahora, sobre la forma de tratamiento para estos isótopos radioactivos, lo que yo he podido estudiar o que he analizado en estudios que se han hecho es que, por ejemplo, en las plantas de energía nuclear quedan cenizas radiactivas, y lo que hacen es que las encapsulan en bloques de hormigón y las envían al fondo del mar. En la industria petrolera en Estados Unidos lo que han hecho es que disponen esos ripios en SODMES, o sea, en sitios que queden a más de 10 kilómetros de zonas habitadas, ¿sí? Aquí en una época, el anterior presidente de la NH se le cuestionó sobre este asunto en un foro que se hizo en la Universidad de Santander, la UDES, no en la Universidad Industrial de Santander donde yo trabajo, sino en la UDES, y él dijo que se le iba a exigir a la industria que lleven esos ripios a La Guajira o al desierto de la Tatacoa. Bueno, yo creo que él lo dijo por salirse por la tangente, porque maneja, o sea, transportar este tipo de material sólido a distancias tan largas, yo no creo que la industria se le mida, porque eso no cierra financieramente. Sí tendrán que buscar sitios en el Magdalena Medio donde a 10 kilómetros a la redonda no viva nadie. Y eso va a ser difícil porque es que el Magdalena Medio ya está colonizado, o sea, ya va a ser muy difícil la ubicación de esos ripios. No sé, esa es una papa caliente que tiene la industria en ese aspecto. Bueno, hay otra persona aquí levantando la mano. Andrés Lemos, voy a darle la palabra. Ya puede dar. Cordial saludo a cada uno de ustedes. Muchas gracias, profesor Oscar, por la exposición. Bueno, más que todo, mi intervención no es tanto para hacer preguntas, sino más bien es como un momento de reflexión para cada uno de nosotros, y es, digamos, ¿qué vamos a hacer? Que realmente las decisiones que toman algunos políticos, ya sea por partidos o lo que sea, están generando un riesgo altísimo en la sociedad colombiana, incluso en la parte ambiental.
es interesante ver cómo, en cierta manera, se podría hablar de que la industria económica nos dice a tal comunidad no le estamos afectando su salud, porque normalmente van y hacen un estudio, puede ser transversal o algo así por el estilo, que dura cualquier mes o 15 días, pero es que estas cosas que está mostrando el profesor generan enfermedades crónicas, efectos que se ven 20, 30 años después. Y entonces, la verdad es muy impactante y es importante y pertinente que cada uno de nosotros nos pongamos en el papel, ya sea desde la academia, desde la parte política, ya sea desde lo comercial, para empezar a planificar sobre este riesgo que acarrea, digamos, esa permisividad comercial que se da en estos escenarios neocoloniales. Entonces, más que todo, esa era mi intervención, profesor y demás compañeros. Muchas gracias. Bueno, hay unas preguntas aquí en el chat, profesor. David Garibello pregunta, ¿cómo queda Colombia con el Acuerdo de París, dando el desarrollo del fracking? Bueno, en el Acuerdo de París, pues Colombia se comprometió a mitigar o disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, el discurso que está vendiendo el gobierno es que el fracking y el uso del gas natural aporta a mitigar el cambio climático, a la emisión de esos gases de efecto invernadero. O sea que el gas natural que va a provenir de fracking, porque abajo a mayor profundidad lo que hay es gas o crudos muy livianos, ¿sí? Sobre todo condensados. Crudos, el crudo cambia su calidad con la profundidad, o sea, entre más cerca esta superficie es más pesado y entre más profundo es más liviano. Entonces, lo que se va a sacar a esas profundidades de más de 14.000, 15.000 pies de profundidad de la formación La Luna, y las otras están más profundas aún, pues es gas. Y en Estados Unidos, el fracking, el 90% de lo que ha producido es gas. Entonces, ellos dicen que el fracking va a ser gas y que el gas pues genera menos CO2 que los derivados del petróleo, como son los combustibles, gasolina, CPM, etc. Pero ahí esconden algo que ya les mostré y es la emisión de metano. Y además, el metano de la roca generadora tiene un carbono que no es carbono 14, sino carbono 12. O sea, es un carbono aún mucho más nocivo desde el punto de vista de efecto invernadero, que eso ya está estudiado. Y el metano que se les escapa es muchísimo. Mire, la NASA en Estados Unidos estudió las zonas de fracking y encontró que el efecto invernadero de esos gases estaba compuesto en un 70% por metano escapado de fracking. El 70% de los gases de efecto invernadero era metano de fracking, según la NASA. Ese artículo lo tengo por ahí. Yo creo que lo ha colocado en la exposición, pero no lo coloqué. Igualmente, lo otro que se ha detectado en Estados Unidos es que es mucho lo que se escapa en las instalaciones, ¿sí? No solo por las fallas, sino también en las instalaciones, en los pozos, en las plantas, ahí se escapa mucho metano y la temperatura en esos sitios ha subido de 35, 40 grados, que era lo normal en época de verano, ha subido a 50 y 55 grados. También se me olvidó colocar un artículo que está en la National Geographic, lo publicó, donde en esas zonas de fracking las temperaturas han llegado a 55 grados. Imagínense el Magdalena Medio con 55 grados, eso es invivible. Eso genera muchos incendios. Yo quiero que ustedes hagan un ejercicio y superpongan los incendios que se están dando en el mundo con las zonas de fracking. Y verá que coinciden los incendios forestales con las zonas de fracking. ¿Y esto a qué se debe? A que el metano, pues en la zona caliente se va a la parte alta de la atmósfera, generando el efecto invernadero. ¿Sí? Pero cuando las corrientes de viento arrastran el metano, lo arrastran a las cordilleras, que es lo que pasa en California y en Canadá,
termina en la cordillera y cuando llega a clima frío, el metano se va al piso. ¿Sí? En clima caliente se va a la parte alta, en clima frío se va al piso. Entonces, ¿qué ocurre? Satura las vegetaciones en la montaña y así esté haciendo frío, así la vegetación esté verde, con solo una concentración de más del 6% de metano y caiga un rayo, pues se prende. Entonces, si ustedes miran, los incendios en Estados Unidos han sido provocados por rayos. O sea, lloviendo cae un rayo y se incendia y está lloviendo. Y prende como si le hubieran echado gasolina al bosque porque el metano satura el bosque, satura y cruza inclusive barreras naturales que son los ríos. Entonces, en Canadá los incendios pasan por encima de los ríos. Entonces, este es otro riesgo para el país porque además de que va a crear un microclima con temperaturas de más de 50 grados en el Magdalena Medio, ese metano termina en la cordillera, en los páramos del Almorzadero, el páramo de Santurbán, el páramo de Sumapaz, etc. Y va a saturar los frailejones y con un rayo que caiga va a generar incendios en los páramos. Lo van a ver y se acordarán de esta charla. Listo, profesor. Hay otra pregunta. ¿Hay manera de volver sostenible ambientalmente este proceso de capturación de petróleo? ¿Cuáles son las alternativas? Pues la industria petrolera ha tenido la costumbre, bueno, la costumbre no, tradicionalmente, ¿sí? La industria petrolera tradicionalmente ella misma ha resuelto todos los problemas que se le han generado desde que nació, ¿no? La industria petrolera ha tenido muchas crisis. Incluso lo que hoy hablamos de transición energética se ha dado 7 veces. En los últimos 120 años se ha hablado de transición energética. Para que ustedes sepan, si no lo saben, el vehículo eléctrico fue primero que el de gasolina, ¿sí? Inclusive en el año 1901 hacia acá, hacia el 1910, hubo una crisis que se habló de transición energética también y de pasarse a biocombustibles y a automóviles eléctricos. Incluso mismo el presidente de Estados Unidos de esa época compró automóvil eléctrico, Rockefeller compró automóvil eléctrico, Henry Ford compró automóvil eléctrico y el automóvil eléctrico era el que más se vendía en esa época porque el petróleo que había se acabó. Pero la industria resolvió el problema con el invento del taladro convencional de perforación con rotaria, porque antes se perforaba era por percusión, o sea, por golpeteos. Y así sucesivamente, para no alargarlo, han existido 7 veces o 7 crisis donde se ha hablado de transición energética. Y nunca ha habido transición energética porque lógicamente el petróleo es líquido y tiene de 8 a 10 veces más concentración de energía por unidad de masa que cualquier otro energético. Y para que financieramente o económicamente no sea rentable el petróleo o le compitan las otras energías alternativas, el barril de petróleo tendría que estar a $400. Ahorita está a 72, o sea, es barato. Es difícil que lo saquen del mercado. Además, el petróleo tiene una cantidad de compuestos que todo lo que uno utiliza hoy en día, un 80%, pues derivan del petróleo, como son los fármacos, los fungicidas, insecticidas, fertilizantes para la agricultura vienen del petróleo, además de los combustibles. Fuera de eso, en la casa, los detergentes, los cosméticos, los fármacos, los plásticos, más nuevos materiales. Aquí estamos hablando con computadores, celulares, tablets. Gracias al petróleo, yo tengo aquí al frente mi ventilador, mi lámpara, todo eso es del petróleo. Entonces, el petróleo como tal puede ser que a futuro se deje usar como combustible, pero que se deje utilizar, no creo. Además, siempre hemos visto que los energéticos convencionales, que llamamos fósiles, siempre crecen en un promedio del 1% anual. Siempre. Cuando llegó el petróleo, no sacó al carbón del mercado. Y el carbón siempre se ha venido utilizando más, así como se viene utilizando más leña. Lo mismo, cuando se empezó a utilizar el gas natural en 1930, tampoco llegaron a sacar al petróleo ni al carbón. Cuando llegó la energía nuclear, tampoco lo hizo. O sea, ningún energético que aparece en el mercado llega a desplazar a los otros. Llegan es como energías complementarias. ¿Por qué? Porque la demanda de energía crece exponencialmente al ritmo de 1.7% promedio anual y las energías convencionales crecen al 1%. Entonces hay una demanda insatisfecha.
¿Quién satisface esa demanda? Pues las energías alternativas, ¿sí? Ahora, si dejáramos de utilizar petróleo y carbón y gas, solo China, para sacar su carbón que utilizan, que es el 57% de su canasta energética, China necesitaría 64 millones de barriles de petróleo para cambiar el carbón por petróleo. O sea, eso es algo, eso es una utopía. Yo siempre he dicho que la transición energética es, la está usando Petro con fines electorales, ¿sí? Y transición energética no va a haber, no va a haber. El día que dejemos de usar petróleo es porque se acabó el petróleo, pero siempre que han habido crisis petroleras, el petróleo, la industria petrolera vuelve y resuelve eso. Entonces, este problema que está presentando ambientalmente, la industria petrolera lo va a resolver. ¿Cómo? Con tecnologías, con buenas prácticas, procesos de mitigar o eliminar emisiones de metano, con técnicas de remediación de los desechos y todo eso. O sea, la industria petrolera después de la NASA es la segunda industria o renglón económico del mundo que más investiga o avanza científicamente y tiene los recursos para hacerlo, invierte en la investigación. Entonces eso va a llevar a que la misma industria resuelva los problemas y la transición energética hacia energías alternativas no se da. Y si se llega a dar, por ejemplo, con paneles solares y turbinas de viento, la minería se multiplicaría por 5. Y la minería es más impactante ambientalmente que la industria petrolera. Voy a leer una última pregunta de Alejandra Morante. Dice, ¿cuáles son las similitudes que existen entre las técnicas de la industria petrolera y las técnicas de extracción geotérmicas? Esta última podría tener efectos nocivos de la magnitud de los que son generadores por el fracking. Muy buena pregunta. Y hace parte obviamente la geotérmica de las energías renovables. La perforación de los pozos es igual que la de la industria petrolera y lógico toca en una zona donde haya vulcanismo y se perfora hasta llegar donde esté el magma. El magma es la roca ya fundida, incandescente, a altas temperaturas y se hacen 2 pozos. Uno se perfora para inyectar el agua, abajo el agua se vuelve vapor por la temperatura, porque lo que abajo hay es un horno. Eso es como volver a la época del vapor, de la máquina de vapor, pero subterránea. Entonces se mete el agua, abajo se evapora y sale por otro pozo vecino sale el vapor y con el vapor pues se genera energía eléctrica. El problema de eso es que el magma se mueve, ¿sí? Entonces yo perforo el pozo, llego al magma y empiezo a generar vapor y a los 2, 3, 4 años, pues el magma se mueve, se enfría y perdí el pozo y toca volver a perforar. Y el único país del mundo que tiene este tipo de energía es Estados Unidos, ¿sí? Aquí en Colombia se va a hacer un piloto en el Nevado del Ruiz y otro por ahí en el Piedemonte Llanero como pilotos para probar eso. Pero lógicamente, pues ambientalmente es mucho más sostenible o menos impactante que el petróleo. Pero de todas formas, pues hay que utilizar agua, captar agua, volverla a vapor. Pero yo no veo eso que sea, pues tampoco muy viable desde el punto de vista geotérmico también desde el punto de vista rentable. Yo no lo veo muy rentable. Ok, profesor Oscar, muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas, Laura. No, señor. Ok, pues le agradecemos mucho. Creo que nos ha dado muchísima información útil para nuestro conocimiento, pues, y esclarecer las diferencias entre las diferentes técnicas y sus consecuencias. Pues yo creo que nos da una mejor idea que los videos que circulan en los chats y en las redes sociales, y creo que eso ha sido supremamente complementario para nosotros. De modo que si tiene algún comentario final para que nos dé a conocer, entonces, por favor. Bueno. ¿Alguna recomendación especial a las normas del país, etcétera, etcétera? Bueno, 2 cositas. Uno, pues dejarles claro de que yo no es que esté en contra de la industria petrolera, ni más faltaba, porque eso es como
un médico estar en contra de la medicina, pero sí vemos médicos que se oponen a ciertos tratamientos por los efectos secundarios y, por ejemplo, no recetan ciertos medicamentos o algunos se abstienen de hacer una cirugía porque ven que el paciente pues no puede o tiene un riesgo alto de quedarse ahí en el quirófano, ¿no? Y eso es ética profesional. Esa es la ética profesional y eso es lo que yo aplico, la ética profesional, a pesar de ser ingeniero de petróleos y ayudar a formar el recurso humano calificado en la industria petrolera, pues yo también tengo que hacer igual que esos médicos que tienen ética y decir, esta tecnología no es recomendable colocándolo en balanza y haciendo un análisis de pesos y contrapesos, pues no es recomendable para el país. Y adicionalmente, algo que no les nombré porque no era tema de la charla es el negocio como tal, no es un negocio para el país rentable. El crudo que extraigan es de la petrolera, todo, dan unas regalías de menos del 7% que luego le descuentan a la DIAN y cuando exportan el crudo, pues le devuelven el IVA. Tienen 228 prebendas tributarias, de tal forma que el impuesto a la renta real que pagan no es la tasa del 31% que pagan las empresas normalmente, sino es del 8%. Cuando hacen todos los descuentos, ellos, por ejemplo, pueden llevarse en todas las utilidades a sus países sin pagar impuesto de remesa, pueden importar maquinaria y equipos y no pagan aranceles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tampoco están obligados a vendernos el crudo, ellos tienen libre disponibilidad del crudo. Si no lo venden, toca pagárselo a precio internacional, igual que si lo importáramos. O sea, yo digo, nosotros debemos de hacer lo que hace Japón y los países europeos, evitar los daños que va a generar el fracking y si necesitamos crudo, pues importarlo, porque de todas formas, si ellos lo sacan de nuestro suelo y nos lo venden para refinación, pues nos toca pagárselo a precio internacional, igual que importado, y si nos van a dejar nos van a quedar todos los impactos ambientales. Además, no creo que nos lo vendan porque como tienen el beneficio tributario de que al exportarlo les devuelven el IVA, pues ellos van a preferir exportarlo. Entonces eso no sirve. Lo otro es que la normatividad en Colombia desde el punto ambiental es muy laxa. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, aquí se contamina legalmente. Entonces las multas que hay y las sanciones en la ley 1333 del 2008 o 9 creo que es, pues son multas que eso para la industria petrolera, ellos pagan la multa, me disculpan la expresión, cagados de la risa. Sí, porque, por ejemplo, un pozo mal abandonado, también la multa es de $5.000, pero abandonar un pozo correctamente cuesta más de $400.000, $500.000. Entonces ellos prefieren pagar la multa. El tratamiento de las aguas residuales aquí en Colombia, la norma exige hasta el nivel 3. En Estados Unidos tiene que ser hasta el nivel 5 con ósmosis inversa y quedar con potabilidad e inyectarla a un acueducto. Aquí en Colombia la vierten porque no queda potable, ¿sí? Y tengo también esa declaración del vicepresidente de producción de Ecopetrol, que en la UI se le hizo esa pregunta sobre las aguas residuales y dijo, no, nosotros no las tratamos, así tengamos tecnología, no la tratamos porque la normatividad no lo exige. Nosotros lo llevamos hasta lo que exige la norma, la resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces aquí lo recomendable es cambiar la normatividad ambiental, así como en Canadá, en Estados Unidos, que por ejemplo hay 0 vertimiento de aguas residuales. Y también cambiar la política petrolera de este país, porque aquí no hay ley de hidrocarburos. Inclusive la misma Constitución en su artículo 360 dice que es la ley la que establece los términos para la explotación de los recursos naturales no renovables. Y cuando dice la ley es el Congreso, pero esa ley no existe y lo sigue haciendo el Ejecutivo a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos con acuerdos de la Junta Directiva de la ANH. Entonces es una política petrolera nefasta, entreguista, con contratos leoninos de concesión colonialista de saqueo. Entonces esos negocios no le sirve al país. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tengo que salirme para ingresar a la clase que tengo de 7 a 10 de la noche. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Estaremos de pronto contactándolo más adelante. Muchas gracias. No, a ustedes por la invitación.